imaginarme, Señor, cómo será. Estamos predicando por series. Hemos terminado una serie la semana pasada. Y vamos a comenzar una nueva serie acerca de la integridad de la salvación, es decir, lo que comprende más allá la salvación, no solamente la salvación de nuestras almas, de nuestro espíritu, sino también lo que entiende, lo que extiende esta salvación, que también es la sanidad. ¿Por qué? Porque es pertinente que vemos que este virus se está agrandando, está creciendo, está haciendo mucho más daño a la población mundial, no solamente aquí, a la población mundial. Y obviamente este virus causa enfermedad. Y en estos últimos tiempos he conversado con algunos hermanos, me han llamado, me he acercado yo también a conversar y veo que hay también enfermedad. Y preguntaba yo por qué el pueblo de Dios sufre con la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Entonces tenemos que ir estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Y hay detrás de este lema que nosotros hemos ya tomado en este salmo. Pero quiero decirles, mis hermanos, que necesitamos más conocer a Cristo. O sea, frágilmente la iglesia, el hermano, el creyente, fácilmente se debilita en la fe, fácilmente desmaya, fácilmente se desanima, fácilmente pierde fuerza. Y yo me pregunto, ¿por qué se pierde esa fuerza? ¿Por qué se desmaya la gente? ¿Por qué se desmotiva tan fácilmente? Y es simplemente porque no conocemos a Cristo, no conocemos a la persona de Cristo, no llegamos a conocerle su carácter, no llegamos a conocer su esencia. Entonces, cuando no llegamos a conocer la esencia de Cristo, entonces nos desanimamos porque no sabemos realmente quién es Él. Pero cuando le llegamos a conocer a Cristo, cuando sabemos quién es Cristo, su carácter, es decir, su esencia, entonces sabemos a quién seguimos, sabemos quién es nuestro Dios. Ya sabiendo quién es nuestro Dios, porque nosotros declaramos y decimos, el poderoso de Israel, el sanador, y declaramos muchas cosas de sus cualidades, su bondad, su amor, su misericordia, pero en sí no la vivimos, la confesamos, nada más. Y la vida cristiana no solamente es de confesar, sino es de vivir la palabra de Dios, vivirla. Cuando por ejemplo dice, perdona, tienes que perdonar. Tenemos que perdonar, vivir. Es que usted, pastor, usted no sabe lo que me hizo. ¿Usted le perdonaría si le contara? No, no sé. Él sabe. Y aún él sabiendo, ¿qué dice? Perdona. ¿Usted cree que él no sabe lo que tal vez usted sufrió, lo que yo sufrí? Él sabe. ¿Y qué me manda? A perdonar. A amar a mi enemigo. Es que usted no sabe lo que Porque si el Señor dijera, bueno, el Jaime ha sufrido de tanta manera, entonces esta partecita de la palabra voy a cambiar. No perdones, cierto, tienes toda la razón, porque no se merece el perdón. No, la palabra de Dios es eterna, desde siempre para siempre. Eso no va a cambiar. Entonces debemos primero conocer el carácter de Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y estamos hablando, como les digo, vamos a comenzar esta serie para hablar y conocer acerca de la sanidad divina, de la sanidad de Cristo. Para saber por qué estamos enfermos, qué es lo que sucede. Y tiene un comienzo, pues tenemos que saber. La palabra de Dios dice que el creyente no debe estar enfermo, no podría estar enfermo, no debería estar enfermo. O por lo menos,
Si ya llegó a Cristo con una enfermedad, ya llegó enfermo a Cristo, esa enfermedad no prospera. No debería prosperar. Y vamos a ver por qué. Cuando vemos en Juan, vamos al libro de Juan. Juan 3:14. Juan 3:14 al 17. Dice así. Juan 3:14 al 17 dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la declaración que está hablando Cristo mismo. Y está diciendo, y está poniendo ya un antecedente. El don de vida de Dios para nosotros incluye el perdón espiritual y la sanidad física. Vamos a hablar de la sanidad física del creyente. Entonces dice aquí, y comienza así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta primera parte que dice vida eterna, ya en el griego es la palabra zoe. La palabra vida eterna en esta porción, en el griego, es zoe. Literalmente significa vida de Dios. Es decir, en esta parte que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase, vida eterna, en el griego es zoe, y en el griego significa vida de Dios. Es decir, que cuando uno cree en Cristo, dice que viene la vida de Dios. La vida de Dios implantada en mí. La vida de Dios introducida en mí. Y por eso es que cuando uno dice, yo creo en Jesucristo, y usted ha confesado creer en Jesucristo, dice que la vida de Dios entra en usted. Y usted cree que Dios puede estar enfermo. Si yo ya recibo a Cristo, si yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, dice que esta palabra vida eterna que está declarando el mismo Señor Jesús, dice que es, en griego es zoe, y zoe quiere decir vida de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, recibo la vida de Dios. Y uno no puede concebir que la vida de Dios esté llena de enfermedades, o por lo menos tenga una enfermedad. No. Y si ya recibo vida de Dios, ya hay sanidad en mí inmediatamente. Cuando una persona cree en Jesucristo, recibe la vida de Dios. Y el mismo poder que renueva mi espíritu, porque el momento que yo recibo a Cristo, mi espíritu se renueva. Y no solamente mi espíritu, sino también mi cuerpo. En el momento, cuando usted lea la palabra de Dios y lea los evangelios, cuando uno de los enfermos que estaban por ahí arrastrándose, que estaban en camillas, cuando recibieron a Cristo, recibieron la palabra de Dios, ellos fueron levantados, ellos fueron sanados. Todos los pasajes que están escritos en los evangelios, los milagros de Jesús en cuanto a la sanidad, esas personas recibieron a Jesús y recibieron vida de Dios. Y cuando recibieron vida de Dios, vino sanidad, obviamente. Vino la sanidad. El mismo poder que renueva el espíritu humano, cuando yo recibo a Cristo, que me renueva mi espíritu, también renueva mi cuerpo físico. Miren lo que dice en Romanos
8:11. Romanos 8:11 dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está muy clarito ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuál es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Y dice que si ese espíritu mora en mí o en usted, y el espíritu que aquel que levantó de los muertos, este es el Espíritu Santo, que levantó de los muertos, mora en mí o mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, es decir, ese Espíritu Santo, vivificará también, ¿qué dice? Su espíritu dice, ¿qué va a vivificar? Los cuerpos mortales, es decir, este cuerpo suyo y ese cuerpo mío es mortal. Pero dice la palabra de Dios, que si el Espíritu Santo vive en mí, este espíritu que vive en mí, que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu vivificará mi cuerpo mortal. Este cuerpo mortal va a dar vida. Cuando hay enfermedad en un cuerpo, mi hermano, es una manera de morir. Y Cristo es vida. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, este cuerpo debe estar sano. Aquí está diciendo, está muy clarito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, el que levantó de los muertos, es decir, este espíritu vivificará también este cuerpo mortal, va a dar vida, no tiene que haber enfermedad, porque la enfermedad es una muestra de la muerte, es parte de morir. Ese mismo espíritu, el rato que yo recibo a Cristo, debo recibir sanidad y debo actuar como sano. Se dice que este virus lo vamos a tener un día todos. Este virus nos va a alcanzar a todos, de una manera, de otra manera. Dice que todo el mundo va, y después se dice que va a ser como una gripe cualquiera. Y ya están vacunando, ¿no es cierto? Así como la gripe esta anterior que vino, vacunaban por ahí, venía el ministerio, nos vacunaba, como las vacunas de antes que nos ponían a nosotros. Yo tengo, los jóvenes ya no creo que tienen esta señalcita aquí de la vacuna esa que nos ponían, no me acuerdo para qué era. Pero dicen los científicos, los entendidos, que este virus vamos a tener todos. Y este virus trae enfermedad. En sí el virus no es el mortal. El virus entra en el cuerpo y a lo que está dentro del cuerpo, a lo más débil del cuerpo, a ese le fregó. El pulmón, el riñón, lo que sea, a ese le fregó. Pero a lo que voy es que dicen, los entendidos dicen que en algún momento todos vamos a sufrir de este virus y va a causar enfermedad. Y a mí me preocupa eso. Y no solamente por la iglesia, por la comunidad cristiana, por la familia de Dios, sino también por mi familia y por mí mismo. Y tengo que entender quién es mi Cristo en medio de esta pandemia, que no me puede asustar, no tengo que dejarme asustar, que voy a ser precavido y todo, pero la palabra de Dios me manda otra cosa. Me está diciendo que si yo tengo el Espíritu de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo acá, dice que ese Espíritu me va a dar vida, no muerte.
ese virus tendrá que estar insignificante. No tendrá poder sobre mí. Eso es lo que yo estoy entendiendo de lo que me dice aquí la palabra de Dios. Y por eso vamos a seguir en esta serie, para saber qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario en cuanto a esto. Y hemos de estudiar de todas las pandemias y todo lo que ha venido en el tiempo pasado, de estos virus. Entonces aquí dice el 8:11, vivificar es dar vida, no solo después de la muerte, sino que aquí y ahora, porque parte de morir de este cuerpo mortal es a través de las enfermedades. Es decir, la enfermedad es morir lentamente de alguna manera. Entonces, pastor, ¿de qué me voy a morir? ¿De qué me voy a morir? Si la gente se muere de enfermedad, por enfermo. No, la gente también se muere increíblemente, como este gran pastor, Adrian Rogers, se dice que le encontraron arrodillado, muerto. Le dio un paro, listo, o sea, tranquilito. Porque le encontraron, dice, arrodillado, orando. Yo quisiera morirme así. Claro. No de ninguna otra manera. Entonces, yo necesito creer y necesito saber qué es lo que hizo Cristo. Ya dice, recibo a Cristo, el Espíritu Santo vive en mí y este cuerpo mortal va a ser vivificado. Vivificado quiere decir sano. Eso quiere decir. Segunda de Corintios 4:11. Segunda de Corintios 4:11 dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿En dónde dice que sí tiene que ser manifestada la vida de Cristo? En este cuerpo. ¿Y usted cree que la vida de Cristo, o mejor dicho, usted cree que Cristo alguna vez estuvo enfermo? ¿Alguna vez se enfermó? No. Y me dice la palabra de Dios, aquí está claramente escrita. ¿Cómo dice? En el 4:11 dice claro, porque nosotros que vivimos, es decir, los cristianos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, que nosotros debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Eso está diciendo. Estamos viendo, hay algunas noticias ahí en el internet, que está en la India parece que están quemando iglesias, están persiguiendo a los cristianos, le están matando, le están haciendo. Ellos están dispuestos a morir. Le están diciendo, renuncia a tu fe. No, Cristo es mi papá muerto, está decapitado y todo. Eso está en el internet. A nosotros no nos pasa nada, no estamos para morir eso. Pero ya la Biblia lo está anunciando y está diciendo, porque nosotros que vivimos, es decir, los cristianos que estamos aquí, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Debemos estar dispuestos a morir por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, aquí, en este cuerpo. La vida de Jesús tiene que manifestarse aquí. ¿Y cuál es la vida de Jesús? ¿Enfermito? ¿Achacoso? No, sano. Y esa vida de Jesús tiene que manifestarse aquí. No puede ser, discúlpeme, mi hermano, mi hermana. Algunas veces hemos orado por algunos enfermos, varones, mujercitas. Ay, pastor, me duele aquí. Y viene. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llame a los ancianos, llame a los demás hermanos a orar por esa persona. Siéntese ahí, mi hermanita, siéntese, mi hermanito, vamos a orar por usted. Ay, sí, es que no puedo, mi artritis, todo eso. Oramos, Señor, sánale. Acabamos de orar y se levanta lo mismo. Ay, gracias, pastor, por orar. No puede ser.
ser que después de orar por sanidad se levante lo mismo. No puede ser. Algo pasa. Esa persona no conoce de Cristo, no conoce el carácter de Cristo, porque Cristo es sanador. Cristo quiere y puede sanar. Puede y quiere sanar. Él tiene todo. No puede ser que usted pida oración por sanidad y se levante de esa oración lo mismo. Ahí estaba acostado, estaba tendido en un lecho que llaman, ¿no? Que parece que es una estera. Ahí estaba una persona. Señor, sáname. ¿Quieres sanarme? Quiero. Levántate y anda. Se levantó y andó. ¿Qué tal esa persona? No puedo, ayúdenme. No, se levantó y andó. ¿Por qué? ¿Cuál es esa chispa? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Entró en esa persona y le levantó. No puede ser que uno vaya a Cristo y le ruegue que le sane y salga lo mismo. Algo pasa ahí. Y no es cuestión de Cristo. No es que faltó poder en el hermano que oró, en el hermano que no sabía orar, qué sé yo, lo que puedan decir. Es cuestión de la persona que sepa quién es Cristo. Para mí Cristo es mi Señor, mi sanador, mi salvador, mi todo. Tiene que ser. Vienen tiempos muy duros. Ya dicen que ahí ya vino el falso anticristo, ya está el anticristo, ya está esto, que falta poquito para que venga Cristo. Y nosotros todavía estamos en pañales, porque no le conocemos al Cristo que viene. Definitivamente, de todo lo que yo pueda entender de la palabra, lo mucho, lo poquito que pueda entender de la palabra, voy a creer fielmente. Lo que el Señor me revele, voy a creer fielmente. Voy a hacerlo. Eso es fe. Y dice que la fe me salvará. Lo único, la fe. Es decir, la vida de Jesús aquí en el 11, porque dice, vea el 7, el versículo 7, porque leímos el 11, no, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero veamos el contexto, el 7, miren lo que dice, 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Ese es un tesoro. El Evangelio, todo lo que es el Evangelio. La sanidad, la salvación, perdón de pecados, ¿cómo es? La remisión de pecados. Todo lo que es el Evangelio. Ese es el tesoro de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De Dios y no de nosotros. De Dios y no de nosotros, por favor. Si usted anda débil y anda tentado y anda débil en la carne y tal vez cayó y tal vez no se meta solamente, no se meta a decir yo puedo con esto. No, el poder es de Él. Solamente confiese y diga, Señor, perdóname, aquí he hecho mal esto, perdóname, y creer que le perdonó y seguir adelante y no alejarse. Listo, entendamos lo que Cristo quiere. Él vino por nosotros, por los pecadores, dice la palabra. Él vino por los enfermos, no por los sanos. Por eso estamos sentados aquí, para recibir de Él, porque soy el pecador, como dice Pablo, el primerito soy yo. No para alejarnos, no para escondernos, no para huir. Eso es lo que hizo Adán. Sin saber qué hacer, se fue y se escondió. Cuando Dios sabe todo. Adán, ¿dónde estás? Aquí, ¿qué hiciste? Es que pequé, es que no sé qué. Entonces dice, vean,
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el Evangelio, todo lo que comprende el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo no podemos con esas tentaciones, con esas cosas, no podemos. Lo entregamos a Él. Y el Espíritu Santo que nos da fuerza, nos puede hacer caminar en santidad, nos puede hacer caminar en rectitud. El Espíritu Santo es la obra del Espíritu. Porque si es de usted, no es por obras suyas, para que nadie se gloríe. Es que yo me porté bien, por eso tengo derecho de entrar al cielo, porque yo no hice esto, yo no hice este otro. No, no es obra suya, de Él. Por eso el fruto del Espíritu es del Espíritu, no es suyo. El Espíritu Santo me tiene que dar el fruto. El Espíritu Santo, el de Dios y el Espíritu mío, tiene que producir ese fruto. Entonces dice así, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados. Usted está atribulado, vea qué precioso que es esta palabra. Que estamos atribulados en todo. Claro, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y entendemos claramente? Que esta cuestión que nos ha traído falta de empleo, economía muy reducida y todo lo que... Pero aquí me está diciendo que puedo estar todo esto. ¿Qué puedo estar? ¿Atribulado? Sí, mas no angustiado. En apuros, claro, mas no desesperado. Perseguidos, bastante, mas no desamparados. Derribados, sí, pero no destruidos. Todo esto puedo vivir, todo eso usted puede vivir, pero tengo a Cristo que me sostendrá. Necesitamos, mis hermanos, entender que la vida de Dios, este Zoe, no solo afecta a mi espíritu, sino también tiene para poder y para afectar mi cuerpo también. Discúlpeme que le diga así. Usted tiene que estar tan confiado en Cristo, no en usted. Si vamos a ser prudentes, si vamos a alimentarnos mejor, si vamos a seguir el consejo, pero ese virus no puede a usted amedrentarle. Porque si el Espíritu de Cristo vive en usted, Él vivificará este cuerpo mortal, me dará vida. Así ese virus entra en mí, que yo le digo al Señor que no, le pido que no entre, pero si entra, tendrá que estar debilitado en mí. Lo creo. Y me tomo mis juguitos y me tomo mis cosas, claro, con fe. Y lo hago. Y me cuido. Pero con temor, no. El Señor no me ha dado espíritu de temor, sino de... Eso, de poder y de dominio propio. Eso me dice, eso creo y así actúo. Así me dice la palabra de Dios. Así es la promesa de Dios. Y yo actúo en base a esa promesa. Mire, yo a veces, yo sufro del estómago. Me sabe doler, que me da agruras, que me revuelve, cosas así. Y yo oro al Señor, me pongo la mano aquí y le digo, Señor, sáname, no quiero estar así. Ya sáname este dolor, las cosas, por favor, sáname. Y ya cuando acabo de orar por mí, me levanto y voy. No puedo pues levantarme, ya después de orar, otra, dame una pastillita. No, ya me levanto bien. Y que me dure unos 2 meses, 3 meses para después volver a orar si me vuelve otra cosa. Y si hay un consejo de una pastilla, me tomo con fe. Pero ya oré. No puedo vivir diciendo que soy cristiano, que creo en Jesús, que Cristo vive en mí
andando de esa manera. Derrotado, enfermo y desvalido. No, pues. No me dice a mí la Biblia así. A mí no me enseña la Biblia que Cristo vive a mí para yo y vivir igual. No, no dice así. Discúlpeme. Jesús no vino solamente como Salvador, que nos salva del pecado, sino también de la enfermedad. Está escrito. Y lo creo eso. Cuando Jesús el Señor mandó todas las plagas a Egipto y dijo ya, con esto vamos a solucionar el asunto. Vas a matar un cordero, voy a enviar el ángel de la muerte, pero en tu puerta vas a poner la sangre de ese cordero. Y el ángel de la muerte cuando vea eso pasará y se irá, no te hará daño. ¿Usted cree eso? Yo creo en eso. Entonces no me afectará. Tengo que vivirlo. Esa es la fe. La fe es vivir. No es por decir y confesar, porque confesamos y decimos, pero no vivimos. Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mis padres. ¿Qué debo hacer? ¿Irme al consejero? ¿Irme al psicólogo? ¿Qué más consejero? ¿Qué más psicólogo? No puedo. Sí, me iré, sí, a recibir una orientación, alguna cosa, pero acá está. ¿Por qué tengo problemas con mi esposo? Aquí está. ¿Por qué tengo problemas con mi hijo? Aquí está. ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? Aquí está. Pero no entendemos, pero no leemos. O no creemos. Yo voy a creer en cualquier área que esté viviendo, voy a irme acá. Y a creer fielmente lo que dice aquí. Porque el Señor, cuando envió la ley, no había ley antes, ¿no es cierto? La gente vivía sin ley antes de Moisés, ¿no es cierto? Sí podemos entender eso. Antes de Moisés no había ley, la gente no sabía cómo vivir. ¿Viene la ley? ¿Para qué viene la ley? ¿Por qué Dios les coge a Moisés, les lleva al monte, les escribe la ley, les manda y la ley? ¿Para qué envió la ley a su pueblo? Para que tengan una buena vida. ¿Y cómo comienza esa nueva vida? Teniendo una buena relación con Dios. Ese pueblo, para que tenga una buena vida, lo primerito tenía que tener una buena relación con Dios. Después de eso, para que cumpla la ley y tenga una maravillosa vida. Ahora, ese fue del tiempo de la ley. Y desde siempre la ley tiene que estar en vigencia. Y después del Señor, ya en este tiempo, en 2021 que estamos, nos ha dejado esto. ¿Para qué? Nos ha dejado su palabra, ¿para qué? Para que tengamos primerito una buena relación con Él. Lo primero. Y después para que tengamos una buena vida aquí y ahora. Y esa buena vida incluye sanidad. Si Él me ha dado vida eterna, no me ha de dar una vida eterna o no me va a prometer una vida buena, enfermo. No pues se puede contradecir tanto Dios. No se contradice el Señor. Necesitamos creer esto. Si regresamos a Juan 3:14, mire lo que dice. ¿Qué estaba pasando lo que le estoy diciendo en ese tiempo? En el 3:14 de Juan 3:14. Dice así, vea. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto
¿Sí saben ustedes esa historia? Ya vamos a leer si no saben. Dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos visto que esa palabra Zoe quiere decir la vida de Dios. Todo el que cree en Jesús tiene la vida de Dios. Y esa vida de Dios no puede ser de enfermo. Y aquí dice que cualquiera. Vamos a Números 21:8. Ahí está lo que está citando en Juan. Números 21:8. Dice así. El Señor está hablando a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera, es decir, todos, cualquiera es todos, que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tendrá vida. Aquí dice la palabra cualquiera, es decir, todo aquel, todos. Porque el Señor no hace acepción de personas, cualquiera, todos. Usted tiene derecho a vivir una vida de Cristo, entregada a Cristo y bendecida por Cristo. Así como el mayor asesino, el mayor depravado, la persona más mala de este mundo, también tiene derecho. Por eso es que aquí el Señor no hace acepción de personas y dice cualquiera, es decir, todo aquel. Porque el Señor no hace acepción de personas. Aquí dice, cualquiera dice. Es decir, todo el mundo que viene ahí. Usted nunca tiene que pensar que Dios no quiere sanarle. Ah, es que el Señor me tiene así. ¿Por qué le va a tener así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se ha oído esa frase? Es que el Señor me quiere tener así. ¿Usted cree que el Señor le quiere tener enfermo? No. Este es el contexto de esta parte mire lo que sucedió para que estas personas tengan que mirar a Cristo, como dice en Juan. En el 21:4 está este contexto, 21:4. En el mismo Números 21:4. Mire lo que dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sí se ha desanimado usted? Caminando en Cristo se ha desanimado. Ya no quiero ir. Es que ahí, no sé. Pero usted se desanimó. Y dice así, se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ahí está esta parte: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es lo que sucede según este pasaje? Que las personas son atacadas. ¿Qué representa esta serpiente? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza este relato aquí? Comienza que este pueblo en primer lugar se desanima. No tiene nada que ver con el líder, no tiene nada que ver con Dios, sino simplemente este pueblo se desanimó. Así dice la Biblia. Se desanimó. Y en ese desánimo, ¿por qué se desanima la gente?
porque no les sale como quieren las cosas, porque tal vez en el camino cristiano ve malos ejemplos, ve malos testimonios, qué sé yo, por lo que la gente se desanima. Pero nunca el desánimo viene ni por Dios ni por el líder, es propio de uno. Si yo me desanimo de estar en un grupo, de estar, de pertenecer a algo, no es cuestión del grupo, no es cuestión ni del líder, ni de Dios, ni en este caso. Se desanima la gente cuando no salen las cosas como a nosotros nos parece, nos gusta, quisiéramos que fuera así. Entonces el pueblo se desanima y ya desanimado uno ve todo mal. Una persona desanimada ve todo mal. Todo. Entonces le ve mal al pastor, le ve mal a los hermanos, a los que cantan esta voz, todo va a ver mal una persona desanimada. Y ya le vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el líder, no tiene nada que ver con Dios, simplemente se desanima por su concupiscencia y por lo que está viviendo. Entonces dice, después partieron del monte, mire, ya vencieron una batalla, vencieron un ataque. Y dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear de la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Está reclamando lo que buenamente Dios hizo, que es liberar al pueblo de la opresión. Pero ellos reclaman. Yo le digo a usted, aquí discúlpeme, hay un discipulado, aquí hay una consolidación, aquí hay un estudio bíblico, aquí hay una oración diaria. Y cuando yo les digo a ustedes, ¿por qué no vienen? ¿Por qué este de discipulado? No es para los poquitos que están aquí. Esto de la consolidación no es para los poquitos, no, no hay privilegios. Usted puede venir a la consolidación, que es el orden, consolidación, discipulado, seminario. Así está establecido. Y no es solamente para el grupito, para los que están cerca del pastor, para los que cantan. No, para todos, para todos. Pero cuando yo les increpo, o cuando yo les trato de animar, le digo, ¿por qué no viene? Venga el discipulado, venga esto. Se enojan y se desaniman y dicen que el pastor siempre quiere que esté ahí o que no sé qué, que no se va. Y les estorba, discúlpeme que le diga así. A muchos les estorba que les esté diciendo, ¿por qué no vienen a un estudio a conocer más de Cristo? Estamos en un discipulado aprendiendo un poquito de teología y es precioso introducirse en eso. ¿Cómo le conozco mejor el corazón de Dios? Yo le digo a usted, ¿usted tiene problemas económicos? Usted ve que yo no predico de diezmos ni ofrendas y esas cosas. Pero sí le tengo que decir, si usted tiene problemas económicos, revise en la prioridad que tiene en cuanto a las finanzas suyas, en cuanto a Dios. Eso nomás le digo. Y ahí está la solución. Revise en qué lugar está en las finanzas Dios, en sus finanzas. Y usted solucionará su problema económico, porque la palabra de Dios así me confirma y me da testimonio. Si usted quiere ser un buen administrador, un buen mayordomo de las cosas del Señor, vaya y aprenda y vea cuál es el comienzo, acerca de una primicia, acerca de lo que es un diezmo y acerca de lo que es una ofrenda. Y usted será un buen mayordomo y no tendrá problemas económicos. Yo quisiera que usted esté bien, pero cuando se habla de estos temas, economía, ofrenda, ya quieren taparse los oídos. Entonces así se desanima el pueblo. Se desanima y dice, y hablaron contra Dios, y hablaron contra Moisés, y dice, ¿por qué nos hiciste subir del desierto para que moramos en el desierto? De Egipto para morir en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Sabe lo que es esta palabra fastidio? Tenían fastidio del maná.
de lo que el Señor les mandaba para su sustento. De eso ya no querían saber, tenían fastidio. Aborrecían ya, no querían el maná. Y eso reclamaban. Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Cuál es el símbolo de la serpiente? Generalmente, porque no siempre es así. Satanás. Y Satanás nos envía enfermedades, nos da tribulación, angustia, enfermedades, economía quebrantada, malas relaciones con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, no tiene trabajo, mala relación en el trabajo, también mi jefe es un ni sé cómo, un ni sé cuánto, no me entiende. Esas personas están llenas de serpientes. Viven entre serpientes. ¿Por qué? Comienza con un desánimo, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió ese pueblo? Porque no hizo lo que hizo la otra parte que sí vivió. ¿Y qué es lo que hizo? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. ¿Qué estaban haciendo? Confesando. Estaban confesando. Si usted está con problemas, con situaciones difíciles, está con serpientes alrededor, tiene que revisar su vida y llegar a confesar. ¿Y qué le dicen como Moisés, como sacerdote, como líder? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es su mayor sacerdote? Jesús. Usted habló contra Dios, yo hablé, para decir yo hablé contra Dios, hablé contra los líderes, y tal vez me encuentro en una situación difícil con serpientes por ahí. ¿Cuál debe ser mi actitud? Confesar. Y ir delante de mi sacerdote, porque aquí le piden a Moisés como sacerdote que interceda por el pueblo. Entonces voy delante de Jesús y le digo, Señor, perdóname. Y confieso, y listo. Y me manda, porque dice, y ahí le dice pues, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera de los que ya quedaron vivos, porque los demás murieron, que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. ¿Qué es mordido? Herido. Hace llaga, hay dolor, ardor, qué sé yo. En este tiempo, ¿qué puede ser? Pecado. El pecado nos ha mordido. A usted y a mí nos ha mordido. Porque nos hemos desanimado. Porque ya no queremos ir. Porque nos estorba. Porque el pastor, los líderes, la iglesia, qué sé yo. Pero dice que nos presenta a Cristo. Dice así, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido, herido, en este caso por el pecado, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después de que usted y yo tengamos un tropiezo, tengamos una situación difícil, confesemos y miremos nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué la gente no se sana? Porque su mirada no está en Cristo, está en las serpientes. Imagínese que usted esté aquí y haya serpientes en el piso. ¿Usted pudiera andar así? No, cualquiera anda así, pues. ¿O no? Para no ser mordido. Pero Cristo manda otra cosa. Cristo manda a mirar el asta, a mirar a esa serpiente de bronce. Mi mirada
En Cristo, no en mis problemas, no en mis situaciones difíciles. Porque la gente anda así, es que no ve a Cristo y no hay sanidad, no hay solución de problemas, porque está su mirada en los problemas, en las situaciones y en las circunstancias que vive. Usted y yo tenemos que aprender a mirar a Cristo en cualquier circunstancia. Cuando usted deja su mirada de Cristo, usted se atribula, se pierde, se desbarata. Hay una historia ahí de una mujer, Ana, que estaba casada con el Cana. Y el Cana tenía otra mujer. Ana no podía tener hijos. Esta otra mujer le daba hijos. Y esta mujer que no podía tener hijos, era estéril, y en ese tiempo ser estéril era como maldita. Sufría y lloraba siempre. Sufría y lloraba siempre. Solo pasaba sufrida. Y un día fue al templo a orar. Y le dijo, Señor, y lloraba y clamaba esta mujer para que le dé un hijo. Y el Señor le concedió. ¿Por qué? Porque esa mujer dejó de mirar su problema y puso su mirada en Cristo. Y Cristo le concedió. El Señor le concedió un hijo. Y fue feliz. Y tuvo muchos más hijos. Pero cuando la mirada está en Cristo, no en los problemas, no en las situaciones difíciles, ¿por qué las personas no se sanan? Porque su mirada está en la enfermedad, en la situación que está viviendo, que no tiene dinero, que tal vez el doctor, la medicina no hay, qué sé yo. No pone su fe en Cristo, su mirada en Cristo. Entonces, tenemos que conocer el carácter de Cristo, lo que nos está diciendo. Todos estos pasajes que hemos leído está hablando del carácter de Dios, de lo que Él hace. Si el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús de la muerte, vive en usted, usted no estará enfermo, porque ese mismo Espíritu dice que vivificará este cuerpo mortal. Y no puedo entender que si la vida de Cristo está en mí, tengo que vivir enfermo. No existe eso. Hay un problema ahí. Y ese problema no es del Señor. Ese problema es de usted o de mí, que vivimos de esa manera. Entonces, ¿dónde tiene que estar la vista? En Cristo. Y verá cómo cambian nuestras vidas. Amén. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, la obra tuya en la cruz fue completa, Señor. Nada faltó. Nada faltó, mi Dios. Yo creo y creemos, mi Dios, en la obra de la cruz, en el poder de tu palabra, en el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Mi Dios y mi Señor, se acercan días difíciles en cuanto a este virus, la pandemia, más fuertes. Y tal vez nos querrá atacar como estas serpientes. Pero tenemos a Cristo en esta asta. Y yo creo y creemos fielmente que si nuestras miradas están en Cristo, las serpientes no podrán mordernos. Y si nos muerden, como dice tu bendita palabra, levantaremos nuestra mirada y seremos sanos. Y viviremos, dice el Señor. Quiero entender esta palabra tuya de esa manera, Señor. Porque pienso que el enemigo está desatado y querrá asustarnos, querrá engañarnos, querrá debilitarnos. De todas maneras, mi Dios. Pero yo sé una cosa, Padre mío. Yo
sé que tu amor es más grande, que tu misericordia es más grande, mi Dios. Somos tu pueblo y tu iglesia, y te pedimos que esta verdad preciosa, esta verdad maravillosa, nos alcance. Que esta verdad tuya, este amor, sea en nosotros. Que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús viva en nosotros, mi Dios. Haz esta obra en esta iglesia, en este pueblo. Te lo ruego, Señor, mi Dios, te lo imploro. Te clamo a ti, Señor, por esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.